Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ureña. El pasado 13 de mayo comparecieron ante esta comisión de investigación el señor Palomino, el señor Negueruela y la señora Armengol y dijeron cosas que ya entonces nos resultaron bastante discutibles, por lo menos a nuestro grupo parlamentario, y que a día de hoy, desde luego, parecen ser claras contradicciones, incluso alguna falta de la verdad, tras las comparecencias que ha habido en Baleares del señor Mascaró y del señor Far Jiménez, exdirector de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares, personas a las que ya avisamos que pediremos la comparecencia en su momento en esta comisión. El señor Palomino dijo aquí que el primer contacto con Koldo García fue a través de la centralita del Ministerio de Transportes, es decir, alguien de quien no se acuerda, curiosamente, le llamó para decirle que llamase a Koldo. ¿Sabe si en marzo o en abril del año 2020 había algún enlace o alguna información pública en la que se pudiera saber que la persona con la que había que hablar para contratar era el señor Palomino o que era, en su caso, el órgano de contratación? No me consta que hubiese información pública al respecto, pero sí que es cierto que, aun no siendo el órgano de contratación, porque lo era el director general, probablemente era la persona más adecuada para tratar este tipo de asuntos de compras del servicio de salud. Pues mire, lo digo porque, claro, si no había ninguna referencia pública de saber a quién había que llamar y tampoco era el órgano de contratación, es más que evidente que alguien del Gobierno de Baleares le tuvo que decir o tuvo que dar el nombre del señor Palomino a alguien de la centralita para que la centralita supiese a quién había que llamar para darles instrucciones y decirle que había que llamar al señor Koldo. Y, por lo tanto, en ese sentido tiene bastante credibilidad lo que ha trascendido de la investigación de que Koldo García llamó a la señora Armengol y le dijo: tu consejero nos está bloqueando. Después de eso se llamó al señor Palomino. Bien, el 21 de febrero del año 2024 estalla el denominado caso PSOE-Koldo con la detención de una veintena de personas. ¿Cuándo tiene usted conocimiento de que la Audiencia Nacional está investigando las mascarillas por el Gobierno balear? Ese mismo 21 de febrero, porque nadie nos había dado esa información con carácter previo. Entonces, me está usted diciendo de que en la toma de posesión como director del Servicio de Salud, tal y como ha afirmado en la primera intervención, nadie le advierte de que hay un expediente que está siendo investigado nada más y nada menos que por la Fiscalía Anticorrupción. Nadie advierte, ni durante las reuniones posteriores tampoco nadie informa de esta circunstancia. Bueno, aparte de desleal, desde luego suena bastante sospechoso y sorprendente. Y en eso coincido, por ejemplo, con lo que ha dicho el señor Far, exdirector de la Oficina Anticorrupción de Baleares, que en la Comisión Parlamentaria de las Islas ha dicho que se debió haber informado de este contrato en el traspaso de poderes, algo que no hizo el Gobierno socialista. Bien, una vez que usted tiene conocimiento del caso por los medios de comunicación, hace una auditoría interna del expediente de contratación. ¿Cuáles son las conclusiones que extraen y qué es lo que más les llama la atención? Nosotros principalmente, además, como se anuncia públicamente, tenemos el encargo y tenemos la misión de intentar recuperar el montante total de la operación, y para eso lo que hacemos es analizar completamente el expediente, y las principales deducciones a las que llegamos es que parece que la empresa carece del objeto social para suscribir este tipo de contrato y carece de la solvencia técnica y económica necesaria, con lo cual, como les decía, por eso decidimos iniciar una revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato. Mire, en documentación que obra en el expediente se dice que se compran mascarillas FFP2 para personal sanitario. En concreto, en este escrito que tengo aquí, del señor Palomino, del 20 de marzo del año 2023, que se dirige a Soluciones de Gestión, se dice expresamente: en fecha 29 de abril se recepcionan mascarillas FFP2 suministradas por la empresa Soluciones de Gestión. Ante la necesidad, escuchen, de garantizar la protección del personal del servicio de salud, este procede a la distribución de esas mascarillas para su uso en los centros sanitarios que lo conforman. Sin embargo, tanto la señora Armengol como el señor Palomino, como el señor Negueruela y el señor Mascaró, también en Baleares, en un ejercicio desde mi punto de vista malabar, han dicho que las mascarillas se querían usar desde el primer momento como stock de seguridad para desescalada y uso domiciliario. ¿Entiende usted por qué dejan por escrito una cosa y, sin embargo, defienden en público y en comisiones de investigación todo lo contrario? La verdad que no. En la documentación del expediente hablan continuamente de mascarillas FFP2 y parece que hablan claramente también del destino sanitario para los profesionales de esas mascarillas. Mire, tanto el señor Palomino, el señor Negueruela y creo que también la señora Armengol,
bueno, ahí tengo dudas, dijeron que las mascarillas se adquirieron como stock de seguridad para la desescalada. De hecho, el señor Palomino incluso llegó a decir que la normativa ministerial les obligaba a tener un stock del 400%. No sé a qué se refería respecto aquí, cuál era el 400%, pero yo he investigado y desgraciadamente no he encontrado ninguna obligación parecida. ¿Podría usted aclararlo? Es decir, ¿había que tener un stock de seguridad del 400% para mascarillas de reparto o de uso supuestamente domiciliario? Lo digo desde la prudencia, pero no me consta que ninguna norma se refiera a un stock del 400%. Es que a mí lo que me consta es que sí había una normativa para EPIs, es decir, para mascarillas de uso domiciliario y hospitalario, que decía que había que tener una reserva por 10 o 15 días y nada para mascarillas de uso domiciliario. Por lo tanto, a mí me da la impresión, señor Ureña, que la versión del señor Palomino, del señor Negruela y de la señora Armengol se va derribando como un castillo de naipes. Bien, el 8 de junio de 2020 el Centro Nacional de Medios de Protección emitió un informe en el que se constata que las mascarillas no tenían la capacidad de filtrado que se decía. Y a pesar de eso, el señor Mascaró expide un certificado de buena ejecución el 12 de agosto del 2020 en el que certifica, y es este documento que tengo aquí también, en el que se dice que la empresa Soluciones de Gestión ha realizado los suministros de manera satisfactoria y que, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy, es decir, después de que ya se sabía que las mascarillas eran defectuosas, y para que surta efectos de participación en concursos públicos. Es decir, se emite un informe en el que omite e ignora el informe de 2 meses antes que dice que las mascarillas son defectuosas. Y además, este documento se convierte en un salvoconducto que da la señora Armengol y el Partido Socialista de Baleares, que le dan a la empresa investigada para que después se pueda presentar a la contratación macro que hizo el señor Illa en el Ministerio de Sanidad. No sé si posible falsificación en documento público. Pero también el señor Mascaró omite y no cita ese certificado de buena ejecución en su informe propuesta del 6 de julio del año 2023. ¿Podría usted decirnos por qué la existencia de ese certificado de conformidad es importante en la reclamación? Bueno, hay que entender que es un contrato de suministros en el que no se establece un plazo de garantía y, de hecho, eso podría hacer que el plazo para reclamar fuese mucho más corto del que algunos piensan. Y luego, efectivamente, hay un certificado de conformidad en la ejecución del contrato que se le entrega a la empresa y, además, en agosto de 2020, lo cual, evidentemente, condiciona la reclamación, porque lo que ha hecho la Administración es verificar que ese contrato está correctamente ejecutado. Mire, no solo lo dice usted, es que incluso el señor Far, exdirector de la Oficina Anticorrupción, nombrado por el Partido Socialista del Gobierno de Baleares, dijo en la comisión parlamentaria que fue un error, en primer lugar, emitir el certificado y que también afecta, y en eso coincide con usted, afecta a la posterior reclamación. Por lo tanto, el señor Palomino y el señor Negruela me parece a mí que faltaron a la verdad en esta comisión. Bien, siguiente cuestión. Cuando estalló el caso de la trama PSOE-Coldo, la señora Armengol mantuvo desde el primer momento y en más de una ocasión que su gobierno, es decir, el de ella, había reclamado a la empresa el importe parcial del contrato. Después, el señor Negruela, ya en público, ha rectificado a la propia señora Armengol y ha reconocido que es el gobierno de Marga Proens quien inicia la reclamación a la empresa. ¿Por qué se reclama al principio a la empresa 2,6 millones de euros y no el importe total de la compra? Es decir, ¿cuáles son los elementos que condicionan la reclamación por 2,6 millones de euros y, sin embargo, después se decide cambiar la figura jurídica para abordar esta reclamación? La situación en la que nos encontramos en agosto es una situación de una herencia envenenada, pero además oculta en aquel momento todavía, porque hay multitud de factores que afectan a este expediente, como que está siendo investigado por la UCO, como que ha sido certificado de conformidad, que a nosotros no se nos proporciona. Entonces sí que es verdad, por una cuestión de continuidad administrativa y de confianza, se da curso a la propuesta de reclamación, pero después, cuando conocemos la actuación de la Audiencia Nacional y auditamos el expediente, entendemos que esa no es la mejor vía para defender los derechos de los ciudadanos, y abrimos una para pretender recuperar los 3,7 millones del montante total de la operación. Bien, mire, tal y como se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre contratación COVID, página 38, citando doctrina del Consejo de Estado, se dice: incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos establecidos en la Ley de Contrato, para garantizar su capacidad y su solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende celebrar. Es decir, lo que se dice es que
si no se hacen esas comprobaciones, se incurre en una ilegalidad en los contratos. Pues bien, ¿se hizo algún tipo de comprobación de la solvencia económica, financiera o técnica antes de contratar? Y esto es importante, señorías, porque Soluciones de Gestión era una empresa cuyo objeto social no tenía relación con el contrato. No había constancia de relaciones previas con China. En el año 2019 tuvo ingresos cero y, si no recuerdo mal, tenía solo 2 empleados. ¿Recuerda que se hiciera alguna comprobación? No nos consta que se hiciesen este tipo de comprobaciones. La verdad es que bastante mal hecho, es decir, evidentemente por quienes gestionaron el contrato. Bien, ¿conoce usted la sentencia 147/2024 de la Audiencia Provincial de Zaragoza? Esta es muy interesante porque llega a decir cosas como la siguiente, y yo creo que es importante que todos escuchemos. Soluciones de Gestión no podía concurrir a esa contratación pública destinada a la adquisición de mascarillas, pues su objeto social comprendía la prestación de esos servicios de suministro. Puede concluirse que el número de trabajadores Soluciones de Gestión carecía de toda solvencia técnica. Y por último, se dice, la solvencia financiera de Soluciones de Gestión no era satisfactoria ni suficiente para ser adjudicataria en las millonarias licitaciones de las que resultó beneficiaria. Es decir, ya hay una resolución judicial que dice que contratar a Soluciones de Gestión era ilegal. ¿Conocía usted esa sentencia? Sí, la conocimos a través de la prensa y nos preocupamos por acceder a ella en su formato completo y la tenemos bien en cuenta en el Servicio de Salud. Claro, es que esta sentencia valida lo que ustedes están planteando respecto al proceso de nulidad. Bien, el Partido Socialista, en esa espiral de bulos en el que ha entrado, lleva semanas repitiendo que usted ha dejado caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros. Bueno, al margen de la irrelevancia jurídica de la cuestión de la caducidad, que es absurdo, es decir, ¿es así? ¿Ha dejado usted caducar algo? No, en ningún caso. De hecho, lo que tenemos es una resolución de desistimiento que además a día de hoy ya es firme. Y de hecho se desiste de esa reclamación de 2,6 millones porque lo que se pretende es recuperar los 3,7 millones de euros. Claro, es que es mejor recuperar 3,7 que no 2,6. Y yo en eso comparto lógicamente su posición, como creo que sería la lógica de todo el mundo. Bien, ha tenido usted, y se lo vuelvo a repetir, aunque usted ya lo ha dicho en su primera intervención, o algún funcionario, algún contacto, algún tipo de presión con algún miembro de la trama o cualquier otra persona para obligarle o de indicarle que caducara el expediente o la reclamación? Con carácter previo al 21 de febrero, donde sí que nos ponemos a trabajar intensamente en este expediente, yo ni he recibido absolutamente ninguna indicación de nadie respecto a esta compra, ni le he dado a ningún funcionario absolutamente ninguna indicación. Y también quiero ser muy tajante en esto y lo puedo repetir todas las veces que lo deseen. Pues muchas gracias. Mire, el Partido Socialista, en lo que es un claro ejemplo que en ámbitos jurídicos se conoce como querella catalana, es decir, que es denunciar falsamente a alguien para eludir sus propias responsabilidades y generar un manto de nubes, pues le ha denunciado usted por delitos de prevaricación y otras cosas. Es decir, ¿no le sorprende a usted que de esta denuncia, cuando es el propio Partido Socialista, el Gobierno de Baleares del Partido Socialista, la señora Armengol, quienes compran las mascarillas a la trama, quienes las dejan caducar y quienes dejan pasar 3 años sin abrir expediente de reclamación? ¿Y en qué situación se encuentra esa denuncia, si es que tiene usted alguna información al respecto? Evidentemente me llama la atención. Tampoco lo circunscribo generalmente al Partido Socialista. De hecho, a mí exaltos cargos del Gobierno Socialista y otros miembros de ese partido me escriben y me llaman después del análisis, después del anuncio de la denuncia. Las palabras más suaves son estupefacción y vergüenza, pero bueno, esta parte la dejaremos ahí. Y ahora mismo, por la información que yo tengo, después de un mes, la denuncia ni siquiera ha sido admitida a trámite. Mire, el Gobierno de la señora Armengol no entregó a la Fiscalía ni el informe que determinaba que las mascarillas eran defectuosas, ni tampoco el certificado de conformidad. Disculpe. El señor Palomino, el señor Negueruela y la señora Armengol dijeron que no se entregaron esos documentos porque no eran parte del expediente. ¿Puede usted decirnos qué decía literalmente la diligencia de la Fiscalía? Literalmente, ahora mismo no tengo acceso al documento, pero sí que es verdad que se refería al expediente de una manera muy amplia y era algo así como toda la documentación referente al expediente, si no recuerdo mal. Efectivamente, lo que dice es que se aporte cuanta información obre en su poder en referencia al expediente. Es decir, la Fiscalía no pidió solo el expediente en términos estrictos, sino todo lo relacionado con el mismo. Y, por lo tanto, da la sensación de que hay quienes ocultaron documentos a la Fiscalía, a la Oficina Anticorrupción, a la intervención y, además, faltaron a la verdad en esta comisión. En todo caso, desde que se sabe que las mascarillas son fake o defectuosas hasta que el señor Palomino manda su primera carta a Soluciones de Gestión, pasan nada más y nada menos que 2 años y 9 meses.
¿Tiene usted constancia de otras resoluciones de contratos por el Gobierno de la señora Armengol? Es decir, ¿el Gobierno de la señora Armengol fue más diligente o más rápido en otros casos? Sí que durante la pandemia se contrató, creo, un servicio de transporte para traer mascarillas de China, y sí que es verdad que aquello resultó un contrato fallido, y sí que bueno, los plazos que se utilizaron para reclamar, incluso se contrató a un cobrador para intentar recuperar el dinero, fueron sensiblemente más cortos. Es decir, un contrato que creo que era 10 veces inferior al de Soluciones de Gestión, hicieron todo lo posible por recuperar el dinero, y aquí pasaron 3 años y no hicieron absolutamente nada. Pues bien, señor Ureña, y con esto termino, señor presidente, ¿sabe usted la impresión que tenemos en el Grupo Popular? Pues que aquí hay muchas cosas incomprensibles por parte del Gobierno de la señora Armengol. Mire, cuando en agosto del año 2020 se conoce que hay abiertas diligencias, no se entregan a la Fiscalía 2 documentos clave: el informe de las mascarillas y el certificado de conformidad. Cuando van pasando los meses y ven que no hay archivo de las diligencias, a pesar de que el señor Palomino dijo aquí que no le daba ninguna importancia, resulta, y cuando se van acercando a las elecciones, pues resulta que hay que cubrirse las espaldas. ¿Y entonces qué ocurre? Por eso se manda una cartita sin ningún efecto jurídico, no se abre ningún expediente en los próximos 4 meses, y tan solo, eso sí, el día de la investidura de la señora Porens se emite un informe propuesta con trampa. Y digo con trampa porque en ese informe se oculta la emisión del certificado de conformidad. Yo no sé si usted estará de acuerdo, pero a mí todo esto, señor Ureña, me huele a una clara simulación para evitar posibles responsabilidades cuando ya sabían que las investigaciones de la Fiscalía iban hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente y señor Ureña.